desarrollando esta semana, que llevaron, bueno, la disparada del dólar blue, también un panorama económico complicado, y queremos escuchar, por supuesto, a personas que entienden del tema y que nos van a dar un mejor panorama acerca de lo que está pasando y cómo seguimos, si es que se puede establecer ese horizonte. Vamos a hablar con Aldana Denis, es economista y es integrante del Centro de Economía Política de Argentina. Aldana, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a Radio Integral. Rodrigo de este lado te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Aldana, en primer lugar, ¿cómo explicamos esta semana económica? ¿Es difícil de explicar o no? Es un panorama complejo, si se quiere. Vos bien decías, esta semana se oficializó la devaluación del tipo de cambio oficial de un 22% y con ello un aumento de la tasa de interés, llevándola a 118%. Dos anuncios, si se quiere. Bueno, el de la tasa de interés relacionado con la intención de aminorar las presiones cambiarias, digamos, que se esperaba se registren esta semana y que ya se venían registrando en las últimas semanas. Hay varias cosas. Yo creo, primero, decir que por lo general los años electorales suelen ser muy volátiles en los mercados de cambios. En Argentina esa es una particularidad de los años electorales, pero este año tiene un condimento adicional, y es lo que vos mencionabas, de que el resultado electoral, si se quiere, tenía una cuota adicional de incertidumbre. Digo, Cristina Fernández de Kirchner había hablado hacía 2 meses de un escenario, una elección de tercios, pero parecía en las últimas semanas como si eso se iba a revertir un poco, sí, o al menos no iba a ser tan lineal, y la realidad es que los números de alguna manera sorprendieron, sobre todo pensando en esto que vos mencionabas de el triunfo como espacio y como candidato más votado de La Libertad Avanza. Hay un par de cosas. Nosotros vimos que en las últimas semanas Argentina venía negociando con el Fondo Monetario Internacional la 5ª y 6ª aprobación del acuerdo, básicamente porque Argentina se encontraba en una situación muy delicada en materia de reservas, producto de el enorme shock que significó la sequía. Argentina ya tiene un problema estructural para la acumulación de reservas, pero este año la sequía significó la pérdida de casi 1/4 de las exportaciones. ¿Cómo están las reservas hoy? ¿Están en negativo o no? Exactamente, sí, no tenemos el cálculo específico Bien. de cómo es la composición de las reservas hoy. Hay muchas salvedades ahí para hacer al respecto, pero obviamente era una situación delicada, y a eso se le suma un golpe muy fuerte como la sequía, que no solo te impacta en reservas, sino que te impacta en el déficit fiscal, porque Argentina dejó de recaudar los derechos de exportaciones, las famosas retenciones, y de esa manera no pudo cumplir con las metas que impone este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por ello hubo un largo proceso de negociación para que efectivamente se dieran los desembolsos que se aprueben, los desembolsos que Argentina necesita para pagarle al fondo el acuerdo que toma el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Recordemos, este nuevo acuerdo lo que hace es desembolsarte los dólares para que vos te des vuelta y pagues ese mismo acuerdo. Y ahí hay una cuestión que nosotros desde CEPA entendemos que es un comportamiento, si se quiere, extorsivo del Fondo Monetario Internacional, y es que el Staff Level Agreement, como le suelen llamar, la aprobación inicial de esas revisiones se dio previa a las elecciones, pero ellos condicionaron el desembolso para el 24 de agosto, es decir, una vez que se conocieran, claro, los resultados electorales, sabiendo con qué poder de fuego contaban con cada uno de los actores, y además dejando a la Argentina en una situación de enorme condicionamiento para tener. Ahora, Aldana, acá, ahora, cosita, sí. Añado, el Fondo Monetario Internacional arrancó esta discusión, esta negociación, pidiendo un 100% de devaluación. Lo señalo porque es importante pensar cada vez que tenemos agenda económica lo que significa este organismo de Argentina. Ya que mencionabas el tema del fondo, bueno, hablabas de los desembolsos. Esto lisa y llanamente nos están prestando plata, pero esa plata en algún momento hay que devolverla, ¿o no? Esos desembolsos que hace el FMI.
Exactamente. Recordemos, en el año 2018 el gobierno de Mauricio Macri recibe un préstamo stand-by el acuerdo era por 57.000 millones de dólares, efectivamente se terminan desembolsando 45.000 millones de dólares. En el año, la mayoría de esos vencimientos se acumulaban entre el año 2022 y año 2023, es decir, para la gestión de quien fuera el próximo gobierno, que termina siendo Alberto Fernández. Cuando se renegocia esa deuda, ya por marzo del año 2022, el ministro de Economía era Martín Guzmán, se llega a un nuevo acuerdo, justamente se utiliza, esta es una parte de los paquetes que utiliza el Fondo Monetario Internacional, es un nuevo acuerdo donde ellos nos giran literalmente en la misma cantidad de plata que prestaron durante el gobierno anterior, pero con otros plazos, con plazos más extendidos. Entonces lo que hace Argentina es recibir ese dinero y pagar el acuerdo del macrismo, y extender los vencimientos de este acuerdo con el que vas pagando. Así que sí, es una enorme situación de condicionamiento y todo lo que eso implica en las decisiones de política económica. Pero bueno, esta semana entiendo que además de esta noticia que tuvo un impacto directo en precios y que lo pudimos ver esta semana todos los argentinos y argentinas en los aumentos que hubo, remarcar acá que incluso desde algunos sectores se remarcó por encima de lo que fue efectivamente la devaluación y por encima de el impacto de esos insumos en el producto final, de esos insumos importados, pero bueno, al fin y al cabo un impacto en precios muy fuerte, así que esperamos que haya anuncios en materia de ingresos las próximas semanas. Aldana, ¿va a haber estabilidad en el corto plazo? ¿Hay que esperar que pasen las generales? ¿Hay que esperar, bueno, que pase el posible balotaje? ¿Cómo lo ven de aquí a futuro? Bueno, en ese sentido, estos días hubo una conferencia, luego del anuncio de la evaluación hubo una conferencia desde el Ministerio de Economía donde se remarcaba que este nuevo tipo de cambio mayorista, el de 350 pesos, se mantenía hasta octubre, se mantenía fijo hasta octubre. Esto es importante remarcar porque hay como una semana muy difícil, de mucha incertidumbre, entonces es importante tener la responsabilidad de remarcar esto para dar cierta previsibilidad. Desde el Ministerio de Economía anunciaron eso, que el tipo de cambio se evaluaba a 22%, el movimiento más brusco en un día, si se quiere, de esta gestión, pero que se iba a mantener durante los próximos 2 meses. Y que se esperaban anuncios, como te comentaba, en materia de ingresos. Creo que van a ser 2 meses muy fundamentales, muy importantes de cara a las elecciones de octubre, porque por lo que vimos en el escenario de las PASOs, en los resultados de las PASOs, quiero decir, el escenario sigue muy abierto, ¿no? Sigue en juego para los 3 espacios mayoritarios. Hoy Milei se reúne con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto trae más incertidumbre? No ayuda a tranquilizar las cosas, ¿no? ¿O sí? La realidad es que es preocupante la manera de actuar o el comportamiento del Fondo Monetario Internacional, pensando en que, según sus propios términos, ellos colaboran o ayudan o propician procesos de desarrollo económico. Digo, no hemos visto o no hemos encontrado casos donde hayan hecho eso, donde hayan ayudado a los países a desarrollarse, al menos no lo han hecho con la Argentina. No sé cuál es el objetivo de la reunión, en qué se basa los lineamientos de esa reunión, pero la realidad es que más allá del resultado de las elecciones existe la necesidad de que se rediscuta ese acuerdo, que es imposible de cumplir para la Argentina, ni hablar porque no considera ninguno de estos shocks que vivió la Argentina en los últimos años, pero sobre todo porque
porque condiciona procesos de crecimiento, porque la acumulación de reservas que pueda llegar a tener Argentina, por ejemplo, producto del gasoducto que el propio fondo quería impedir su realización, hay que discutir a dónde van a ir a parar esos dólares. Creo que esa es una discusión fundamental de este año, que es una discusión de las urnas. ¿Qué va a pasar con los dólares del gasoducto? Si los vamos a utilizar para repagar una deuda inescrupulosa o si los vamos a usar para el desarrollo de nuestro país. Así que creo que el fondo ahí juega una carta con quien pueda llegar a ser electo en estas elecciones. La última, Aldana, y ya te despido y por supuesto te agradezco. Hay mucha gente que a partir de esta semana se está volcando al dólar, se está disparando el blue, se están volcando al dólar, poco peso que tienen, compran dólares. ¿Es una decisión acertada sobre todo para la clase media, para la clase que, no sé, le sobran unos pesos y bueno, quiere cuidar esos pesos? Bueno, ahí yo siempre respondo a lo mismo. Creo que tenemos que ser responsables. Yo no soy especialista en finanzas, así que me reservo la cuestión de dar recomendaciones sobre qué hacer o no con los ahorros de los argentinos y las argentinas. Sí señalar esto que vos mencionabas, el sorpresivo triunfo digo, como espacio y como candidato, sí. Uno podía esperar de un candidato que propone, digo, y como segunda fuerza, Juntos por el Cambio, y acá mencionar dos cosas. Javier Milei habla de una posible dolarización y Juntos por el Cambio, específicamente el espacio de Patricia Bullrich, habla de levantar el cepo desde el día 1. Eso es necesario traducirlo. Una dolarización implica una mega devaluación. Levantar el cepo desde el día 1 también implica una devaluación fenomenal, mucho más grande de la que vimos esta semana, ¿no? Es importante porque básicamente cuando vos quitas el cepo estás dejando el valor del tipo de cambio a lo que define el mercado, tal como sucede con el dólar blue, ¿no? Claro. Y lo mismo para la dolarización, que implica convertir la cantidad de pesos que vos tengas por la cantidad de dólares. Con lo cual, obviamente era esperable que esta semana hubiera un comportamiento muy, muy álgido de los mercados, considerando que hay dos fuerzas mayoritarias que proponen, si son electas, si ganan las elecciones, dos escenarios de devaluación. De cualquier manera, es importante transmitir tranquilidad y no generar escenarios de falta mucho por definirse en estos 2 meses. Es importante, van a ser los resultados definitivos van a ser los resultados de octubre. Y en términos de ahorros, no todas las personas pueden acceder al dólar ahorro, no todas las personas pueden acceder a la compra de dólares. Y bueno, repetir que no soy especialista en finanzas, pero que bueno, esta semana, conjunto con eso, se anunció la suba de la tasa de interés, que implica una tasa efectiva superior a lo que está haciendo la inflación interanual. Así que creo que esa es una opción que se pensó junto con la devaluación para no desincentivar aún más el ahorro en pesos, que es una alternativa. Seguro. Muchas gracias, Aldana, muy amable, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos. La palabra de Aldana Denis, es economista integrante del Centro de Economía Política Argentina, bueno, contándonos un poco la semana económica que estamos atravesando en el país, las, posibilidades a futuro, y también un poco con, digamos, hablando un poco del acuerdo sobre el Fondo Monetario Internacional o con el Fondo Monetario Internacional, que por estos tiempos es un actor clave en la economía argentina. Una nota interesante que queda posteada en el Facebook de Radio Integral Maciá. Radio Integral, canal total. Una solución simple a las necesidades cotidianas. Farmacia de Lourdes, el más completo stock en medicamentos y